Prehistoria, esculturas simples hechas con materiales naturales como hueso, madera y piedra. Se representaban figuras humanas y animales. Cultura egipcia. Su característica principal eran figuras que representaban a dioses o a faraones. El material que se utilizaba era la piedra. Los escultores eran trabajadores de talleres reales. Escultura caldea. Su característica principal era su enfoque en el poder real, usada en relieves y detalles ornamentales. También observamos animales mitológicos. No existe un escultor, ya que las obras se hacían colectivamente en talleres reales. Escultura asiria. Su característica principal eran sus detalles realistas en vestimenta y armamento. Representaba figuras humanas en movimiento. Escultura medo-persa. Muchas de las esculturas eran representaciones de figuras de alto estatus como reyes y dioses. Utilizaban el bajo relieve en monumentos y palacios. Recordemos que estos proyectos eran realizados en talleres colectivos. Escultura fenicia. Su característica principal eran las figuras humanas. También podemos observar dioses y figuras mitológicas. Los materiales utilizados eran madera, marfil y piedra. Escultura india. Su característica principal fue el estilo detallado y simbólico, influenciado por el hinduismo y el budismo. Utilizaban piedra, bronce y terracota. Escultura precolombina. Su característica principal eran esculturas monumentales, representación de dioses y líderes. Los materiales que utilizaban era la piedra y, en figuras pequeñas, el jade. Escultura griega. Su característica principal era el realismo y proporciones perfectas, representación de la figura humana en movimiento. Un escultor famoso fue Fidias. Él hizo la estatua de Zeus en Olimpia. Escultura etrusca. Su característica principal era representar dioses y figuras mitológicas. También podemos observar esculturas funerarias. Los materiales que utilizaban eran la piedra, mármol, marfil, bronce y terracota. Escultura romana. Su característica principal eran las grandes esculturas ecuestres y monumentales, pero con un enfoque en la personalidad. Los materiales utilizados eran el mármol, bronce, terracota, piedra, yeso y marfil. Un escultor famoso fue Praxíteles. Escultura romano-cristiana. Su característica principal era que el estilo era más simbólico, ya que trataba sobre temas cristianos. Era de bajo relieve y decoración arquitectónica. Sus materiales eran piedra, madera, metal y vidrio. Escultura bizantina. Su característica principal era su enfoque en la espiritualidad, el uso de iconografía religiosa. Era un estilo plano y simbólico. Los materiales utilizados eran el marfil, bronce, mármol, piedra y vidrio. Un escultor fue Isidoro de Mileto. Escultura gótica. Observamos que es un estilo alargado y elegante, con enfoque religioso. Los materiales utilizados eran el mármol, madera, piedra, bronce, vidrio, marfil y alabastro. Un escultor fue Nicola Pisano. Escultura de transición. Su característica principal era recuperar las formas clásicas. Interés sobre todo por el cuerpo humano y el realismo. Técnicas de escultura en mármol y bronce. Un escultor famoso fue Donatello. Escultura renacentista. Observamos su interés por la naturaleza y la anatomía humana. Los materiales utilizados eran el mármol, bronce, madera, terracota, yeso, alabastro y piedra. Un escultor famoso fue Miguel Ángel. Escultura barroco. Su característica principal fueron esculturas dinámicas con mucho movimiento y dramatismo.
Podíamos ver las emociones. Utilizaban el contraste de luz y sombra. Los materiales eran mármol, bronce, madera, yeso, marfil y piedra. Un escultor fue Gian Lorenzo Bernini. Escultura romanticismo. Su característica principal fue expresar emociones intensas y pasionales. Se enfocaba en la libertad, la muerte y sentimientos profundos. Los materiales fueron mármol, bronce, madera, yeso, piedra y terracota. Un escultor fue Antonio Canova. Escultura contemporánea. Su característica principal es la expresión subjetiva, abstracta y conceptual. Los diversos estilos y materiales que podemos observar. Por ejemplo, mármol, bronce, impresión 3D, tela, seda, papel, hilo, madera, cuerdas, acero, chocolate, basura, paja, metales reciclados, plásticos reciclados, vidrio y resina, por mencionar algunos.